La primera lectura del libro del Levítico relata, narra el drama de un enfermo en la antigüedad. Más si esta enfermedad era una inflamación, una erupción o una mancha en la piel, se le consideraba leproso. Y dice el libro del Levítico que el Señor le habló a Moisés y a Aarón para darles las instrucciones, y las instrucciones de cómo debía portarse una persona con lepra. Y dice el texto que debía andar con la ropa rasgada, con el pelo desgreñado y gritando con voz fuerte: impuro, impuro. El leproso no podía vivir con su familia, le correspondía vivir en las afueras de la aldea, completamente solo. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de un triple drama a razón de la enfermedad: el drama emocional, la discriminación y la exclusión; el drama moral, considerar entonces que la enfermedad era un castigo divino y que el enfermo era un maldito de Dios; y el drama físico, la piel cayéndosele a pedazos, y no solo la piel cayéndosele a pedazos, sino el dolor y el mal olor por esta enfermedad. Entonces reunimos todas esas situaciones y nos damos cuenta que para un enfermo en el Antiguo Testamento la vida no era fácil. Y por eso en el Salmo respondíamos: tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Todos. Ante la enfermedad, hermanos, apelamos a Dios. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces no encontramos el consuelo en nuestra familia, porque muchas veces no encontramos el consuelo en nuestros amigos, porque muchas veces no encontramos el consuelo en nuestra comunidad, porque muchas veces no encontramos el consuelo en la medicina, porque también la medicina suele muchas veces enmudecer ante ciertas enfermedades. Por ejemplo, las enfermedades huérfanas, las enfermedades autoinmunes y tantas otras patologías que vivimos los seres humanos a razón de esta realidad de la que hablábamos hace 8 días. ¿Por qué enfermamos? Porque somos seres vivos. No hay otra respuesta. ¿Por qué enfermamos? Porque somos seres vivos. Porque es la realidad del ser humano. Entonces, la enfermedad no es un castigo, es una realidad. ¿En quiénes? En todos los seres vivos y en nosotros los humanos, con conciencia para responder, ojalá de la mejor manera, ante las enfermedades de la vida. Y luego, hermanos, en la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el apóstol dice: ya coman, ya beban, hagan lo que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Y yo parafrasearía esta cita bíblica diciendo: ya enfermos, ya sanos, que todo sea para la gloria de Dios. Digamos eso: ya enfermos, ya sanos, que todo sea para la gloria de Dios. Alabado sea Jesucristo.
Y luego en el Evangelio que hemos proclamado de Marcos, cómo se rompe ese paradigma del Antiguo Testamento. El Señor le dice a Moisés y a Aarón cómo debe ser la vida de un enfermo de lepra. Hay unas instrucciones y son instrucciones de exclusión y son exclusiones muy fuertes. Por supuesto que eso tiene una explicación. Estamos hablando de la antigüedad y no habían los medios medicinales para solucionar la enfermedad. Y lo único que había que hacer era evitar ¿qué? El contagio. Evitar el contagio. Pero de todas maneras, Jesús rompe ese paradigma. Y en el Evangelio de Marcos está claro. Dice, en aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso. Se acercó. Y eso era impensable, que un leproso se le acercara a una persona sana o a una persona aliviada. E impensable porque primero el leproso sabía que no podía hacerlo. Y segundo porque una persona sana no se lo iba a permitir. Y el Evangelio cuenta que un leproso se le acercó a Jesús y suplicándole de rodillas, es decir, aquel que en la antigüedad era considerado un maldito de Dios, ahora se siente con el derecho de implorar la salud ante Jesús y por eso se postra. Todo está cambiando, porque con Jesús todo cambia. El panorama es completamente diferente. Y le dice a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Es decir, no le pregunta, no indaga por el poder de Jesús. Sabe que Jesús lo puede hacer. Pero aquí le está preguntando es si quiere, si quiere. Y aunque en la antigüedad se pensaba que la enfermedad era un castigo de Dios, ahora entendemos que es la salud lo que Dios quiere para nosotros. Y por eso Jesús le responde sin ninguna duda, sin dilatar el momento, quiero, queda limpio. Y aprendemos, hermanos, que Dios quiere la salud para nosotros, que Dios nos quiere sanos. ¿Qué tal que uno de ustedes, después de 21 siglos de la presencia del Maestro en nuestra vida y en nuestra historia, siga diciendo que una enfermedad es voluntad de Dios? No. O diga que esta enfermedad me la mandó Dios. No. Falso de toda falsedad. Porque en Jesús hemos aprendido que Dios quiere la salud para nosotros. Que por supuesto vienen los años, viene el desgaste físico, vienen las enfermedades y que hay que aprender a aceptarlas y nos tenemos que adaptar. Pero no es Dios el que mande las enfermedades, ni es Dios el que quiera para nosotros una enfermedad. ¿Y cómo descubrimos esta verdad? La descubrimos a través de este Evangelio, cuando aquel hombre que sufría de lepra le dijo a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, compadecido, es decir, amoroso, extendió la mano, lo tocó. Lo impensable. No se podía tocar un leproso. Y por eso sigo diciendo que Jesús rompe todos los moldes de la tradición y de las prescripciones religiosas de la antigüedad. Lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Dice el Evangelio que inmediatamente se le quitó la lepra y luego Jesús le dijo, no se lo digas a nadie. ¿Y por qué Jesús le pide que no se lo diga a nadie? Porque si se daban cuenta que Jesús había tocado un leproso, entonces tampoco él podía entrar a la aldea, tampoco podía estar con los del pueblo. Sin embargo,
aquel hombre no se aguantó y salió a contarle a todo el mundo con ponderaciones lo que había hecho Jesús, y Jesús tuvo que quedarse en las afueras de la aldea, en un lugar solitario, como un leproso más. ¿Y saben por qué? Porque Jesús quiere ser impuro con los impuros, enfermo con los enfermos, ciego con los ciegos, leproso con los leprosos, porque Él tiene corazón para todos. Alguien diga amén, amén. Y hablando de esto de corazón, hermanos, hagamos esta breve reflexión. El Popol Vuh, que es el libro de consejo de los Maya, en uno de sus apartes dice: cuando tengas que elegir entre dos caminos, pregúntate cuál de ellos tiene corazón. Quien elige el camino del corazón no se equivoca nunca. Quien elige el camino del corazón no se equivoca nunca. ¿Cuál es el camino del corazón? Es el camino del amor, es el camino de la compasión. Y Jesús eligió el camino del amor, porque no se puso a pensar, ¿qué le digo a este leproso? No se puso a pensar, ¿lo toco o no lo toco? No se puso a pensar, ¿qué van a decir si lo toco y en qué problema me voy a meter? No, sin dilatar nada, tomó el camino del amor, el camino de la compasión, y lo tocó y lo sanó de la lepra. Cuando tengas que elegir entre dos caminos, pregúntate cuál de ellos tiene corazón. Y quien elige el camino del corazón, no sé qué. Puede que alguno desprevenidamente diga: Pedro, yo he elegido el camino del corazón y me ha ido muy mal, porque las personas han sido muy ingratas, no me han valorado, no me han reconocido mi manera de actuar. Acuérdate de esto: si tú eliges el camino del corazón y alguien no lo reconoce ni lo valora, no creas que fuiste tú el que te equivocaste. Se equivocó el que no reconoció y valoró el amor que tenías para dar. ¿Qué importa que no nos valoren, que no nos reconozcan o que no nos agradezcan? Lo importante es que a la hora de elegir, elijamos el camino del amor y tengamos la certeza que no nos vamos a equivocar nunca eligiendo el camino del amor. Segundo, Albert Einstein decía: comienza a manifestarse la madurez de un ser humano cuando sentimos que nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos. Cuando sentimos que nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos. ¿Cómo se llama eso? Se llama madurez humana. Cuando a ti te importan las necesidades y las realidades de los demás, incluso por encima de las tuyas, se llama madurez humana. Les voy a decir por qué. Y no los estoy invitando a que dejen de pensar en ustedes. No. Pero cuando una persona ha logrado madurez humana, no se centra en su dolor, es capaz de salir de sí misma para abordar el dolor y la necesidad de otros. Con todo el respeto que merecen los adolescentes y sin el ánimo de generalizar, la edad de la adolescencia es muy dura y convivir con adolescentes es todo un reto, porque a un adolescente solo le importa
Él. Y todos los que ya pasamos por esa etapa sabemos que así fue. El problema es que usted y yo crezcamos y sigamos siendo adolescentes y que nos centremos solo en nuestra necesidad y nos olvidemos de la necesidad de otros. Por eso uno escucha a muchos papás que dicen: padre, yo no sé qué hacer con mi adolescente, yo siempre le quedo debiendo. Siempre le quedo debiendo. Nunca termino de pagarle a mi adolescente. Porque él se cree el centro de la tierra. Porque él se cree el ombligo del universo. Es una etapa de la vida. Pero hermanos, ojalá nosotros no nos quedemos adolescentes y aprendamos a madurar. Y una manera de saber qué tanto estamos madurando como personas es cuando somos capaces de salir de nosotros mismos para abordar al otro en sus múltiples dificultades y necesidades. Tercer punto de reflexión. Dice el Dalai Lama en uno de sus escritos: una mente más compasiva se convierte en fuente de felicidad. Diga eso después de mí: una mente más compasiva se convierte en fuente de felicidad. Fuente de felicidad. Los compasivos llegamos o llegan a ser fuente de felicidad. Y qué rico nosotros que logremos ser eso, fuente de felicidad. Tal vez muchas veces hemos dicho que el proyecto de Dios con cada ser humano es un proyecto felicidad. Tal vez muchas veces hemos dicho: yo quiero ser feliz. Tal vez muchas veces hemos dicho: lo más importante de la vida es ser feliz. Pero nunca nos hemos detenido a pensar que no es ser feliz, es ser fuente. ¿Cómo? De felicidad. Porque cuando yo digo es que lo único que yo pretendo con mi vida es ser feliz, en el fondo hay un acto que egoísta. Ojalá que pudiéramos hacer ese cambio. No es que yo sea feliz por encima de lo que sea. No, que yo sea fuente de felicidad. ¿Saben quién, sin hacer mucho esfuerzo, es fuente de felicidad? Un niño. ¿No han notado que los bebés, sin hacer ningún esfuerzo, son qué? ¿Por qué? Que me diga, ya sabe lo que le doy en la comunión. Porque un niño naturalmente es fuente de felicidad. ¿Quién no se goza viendo un bebé? ¿Quién no se goza? ¿A quién no le da una alegría inmensa ver un bebé? ¿Y saben qué? El niño no se lo propone. Lo hace naturalmente. ¿Saben por qué? Pues como nadie me dijo, yo les voy a contar. Porque el niño nada tiene. ¿Qué tiene? Nada sabe. ¿Qué sabe? Nada puede. ¿Qué puede? Nada. Solo es. Solo es. Nosotros nos gastamos la vida entera tratando de tener, de poder y de saber. Y se nos olvida ser. Hermanos, en la medida en que nosotros seamos, ¿y qué somos? Seres de amor. No somos nada más. Somos seres de amor. Somos un pedacito de amor de Dios en el mundo. No somos nada más. El día que entendamos que somos un pedacito de amor de Dios en el mundo, nos convertiremos en fuente de felicidad. El día que no nos estresemos tanto por saber, por tener, por poder, y le trabajemos más al ser, es decir, le trabajemos más al amor, le trabajemos más a la compasión, seremos fuentes
Levante la mano el que quiere ser fuente de felicidad en su casa. Alabado sea Dios, dale la gloria. Cuarto punto de reflexión, voy a citar un texto, una frase de Buda. No se asusten por eso, es una manera de ampliar el espectro de la espiritualidad. Ahora no vayan a decirle al obispo que Pedro Justo se volvió budista. No, simplemente abrir el espectro de la espiritualidad. Hay una cosa muy interesante de Buda que dice: si tu compasión no te incluye, tu compasión es incompleta. ¿Cómo? Y no estoy traicionando lo que antes dije cuando hablaba de salir de sí, pero esto lo digo en relación y en referencia a lo siguiente. Uno también debe aprender a ser amoroso y compasivo consigo mismo. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque a veces nos equivocamos y nos damos muy duro. Nos damos mucho látigo, nos damos mucha varilla. Y la compasión, para que sea completa, también te debe incluir. También te debe incluir. De ese permiso de haberse equivocado. Acepte que falló. No se dé tanta varilla, no se dé tanto látigo. Que es muy importante ser responsable y aceptar las consecuencias de los errores, por supuesto. Pero ese por mi culpa, por mi gran culpa, por mi gravísima culpa, no, eso hay que abolirlo de la vida. Crean, hermanos, que no somos mejores por darnos tanta varilla, que somos responsables de nuestros errores, que asumimos las consecuencias de nuestros actos, por supuesto. Pero si la compasión no te incluye, tu compasión es incompleta. Crean que la persona que se autocastiga no es más buena que la que no lo hace. Que nosotros muchas veces creamos que por darnos tanta varilla vamos a ser mejores. No somos mejores por el hecho de darnos tanta varilla. También la compasión es contigo. Y si la compasión no es contigo, tu compasión es ¿qué? Incompleta. Quinto punto de reflexión. Dice la palabra de Dios, Colosenses 3:12. Dios nos ama y nos ha elegido. Revistámonos de sentimientos de compasión. Todos. Dios nos ama y nos ha elegido. Revistámonos de sentimientos de compasión. ¿Qué significa eso, Pedro? Que si Dios todo el día me está bañando con su compasión, que quede un poquito de esa gracia para ser compasivo con el otro. ¿Saben una cosa? Dios todo el día nos está bañando con su misericordia. Dios todo el día nos está bañando con su infinito amor. Dios todo el día nos está bañando con su compasión. Entonces no nos queda bien que todo el día seamos bañados con la compasión de Dios y que no seamos compasivos con el otro. De ese baño permanente de compasión de Dios, que quede algo para ser compasivo con el otro. Séptimo punto de reflexión. Sexto punto de acuérdense que ya tengo 54 años. Sexto punto de reflexión. Hermanos, todos los que tenemos en nuestras manos niños, tenemos la responsabilidad moral de educarlos en la compasión. Los niños son muy crueles, muy crueles. Y en la escuela sí que más. ¿Y cuántos niños han abandonado la escuela por la dureza de otros niños, por la crueldad de otros niños? ¿Y cuántos niños han despertado enfermedades psicológicas, desórdenes de ansiedad por la crueldad de otros amiguitos de la escuela
o de otros compañeritos, porque eso no son amiguitos, no son amiguitos. Y por eso a los niños hay que indagarles permanentemente cómo está su capacidad de relacionamiento compasivo. Yo le pregunto a los papás, ¿cuántas veces se han sentado con sus hijos a preguntar: mi amor, ¿cómo está tu capacidad de relacionamiento compasivo? Porque tú eres muy inteligente, eres el mejor de la clase, eres el mejor en matemáticas, eres el mejor en inglés, pero no es eso lo más importante de la vida. Y muy rico que seas el mejor, que tu inteligencia numérica sea buena y que tu inteligencia lingüística sea buena, pero hay una inteligencia superior y es la inteligencia emocional. Cuéntame cómo está tu capacidad de relacionamiento compasivo. ¿Cómo está tu capacidad de relacionamiento compasivo? Porque si una persona tiene todas las maestrías y todos los diplomados, pero por donde pasa como una planadora, destrozando a todo el mundo, ¿para qué tantos títulos? ¿Para qué tantos afiches colgados en la pared? ¿Para qué? ¿Para qué tantos diplomas? Cuidemos la capacidad de relacionamiento compasivo de nuestros niños, de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes. Y termino esta predicación con el 7º punto de reflexión. Pedro, ¿yo cómo sé que soy muy espiritual? Eso puede ser una pregunta, ¿cierto? ¿Cómo sabe uno, Pedro, que una persona es muy espiritual? Y la respuesta es: si es muy compasiva. ¿Por qué? Porque la compasión es el punto más alto de la espiritualidad. Si tú ya aprendiste a no juzgar a nadie, si ya aprendiste a ponerte en el puesto del otro, si ya aprendiste a no descalificar, si ya aprendiste a sufrir con el que sufre, estás en el punto más alto de la espiritualidad. No es el que más rece, no es el que más venga, curiosamente no, porque yo conozco personas que vienen diario, van a acabar con mis pobres bancas, y siguen juzgando y siguen hablando mal detrás de los demás. Y uno dice: esta persona que todos los días es de Eucaristía, esta persona que todos los días escucha el Evangelio, esta persona que todos los días viene y se arrodilla en la nave del Santísimo, ¿por qué no ha dado el paso a la madurez espiritual? Porque sigue juzgando, porque sigue hablando detrás de los demás, porque sigue sembrando ¿qué? ¿Por qué? Porque si todas esas herramientas que la iglesia le da son precisamente para que llegue al punto más alto de la espiritualidad. Acuérdense toda la vida de estas palabras: el punto más alto de la espiritualidad se llama: a Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos.